Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es explicar el uso del software para realizar la encuesta. Entonces, primero que nada, lo primero que se hace es que se busca el proyecto, ¿cierto? Es decir, el Excel, que sería este. Se abre, se le da clic en Update, continuar, si aparece que se active, que si deseamos activar los macros, le damos que sí. Luego le damos clic, luego hundimos las teclas Alt F11, nos aparece este formatico, luego aquí le damos clic en Forms, User Form, doble clic, nos aparece esto, luego le damos clic en esto, Play, en este botón, nos aparece esto. Entonces en este formulario, primero que nada, escribimos el nombre del encuestador, el lugar, ¿cierto? Luego le damos clic comenzar encuesta, inmediatamente se guarda la fecha y la hora de acuerdo a la hora y fecha establecidas por el computador. Luego, lo que hacemos es simplemente, aquí está básicamente toda la encuesta que me han enviado hasta ahora. Todavía no están programados los casos porque todavía no los tienen terminados. Y está dividido en 4 zonas. Esta que es la de buscar direcciones, esta de datos generales, la caracterización socioeconómica y la caracterización de viaje principal. Hay diferencias con respecto a lo que me mandó Laura. ¿Por qué? Porque debido al espacio que tenía, pues tuve que poner problemas preguntas de la caracterización socioeconómica aquí. Sin embargo, intento que estén básicamente relacionadas entre ellas mismas. Una de las cosas más importantes es la de la selección de la dirección, encontrar la dirección. ¿Por qué? Lo que nos importaba de eso, como habíamos hablado, era que cuando una persona diera su dirección, se ubicara en una zona SID. Y con esa zona SID podríamos calcular distancias considerando el eje coordenado, es decir, las coordenadas específicas del centroide de esa zona SID con respecto a otro sitio. Se calcula la distancia euclidiana normal con esas dos coordenadas y luego se aumenta por un factor de lo que realmente hay que caminar. Es decir, por ejemplo, si uno tiene que ir desde aquí hasta aquí, pues sabemos que, por ejemplo, hay que seguir esta ruta, ¿cierto? Hay muchas formas de llegar, pero por ejemplo, se puede seguir esta ruta. ¿Qué pasa? Que como nosotros no podemos hacer tal precisión, nosotros solo nos interesa. Si la persona nos dio esta dirección, intentar, por ejemplo, caracterizar en qué zona SID se encuentra. Por ejemplo, digamos que el centroide de la zona SID está aquí. Luego, con ese centroide y, y también las coordenadas del punto a la cual queremos calcular la distancia, calculamos la distancia de la línea recta entre las dos y luego aumentamos esa distancia concorda un factor que es el factor, digamos, de no linealidad de la ciudad, es decir, un factor que simplemente considera qué tan cuadriculada o cómo son los caminos de la ciudad. Un factor básico sería raíz cuadrada de 2, que simplemente, pues bueno, si tenemos un rectángulo, ¿cierto? Un cuadrado, perdón, y pues vamos de una esquina a otra, simplemente sabemos que que de acuerdo a la diagonal, esta distancia tiene una relación con la diagonal, ¿cierto? Ese factor lo podemos discutir, pero básicamente ese sería el objetivo para mejorar esa estimación de la distancia. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El otro inconveniente con cómo ser capaces de identificar si una dirección existe o no es de acuerdo a cómo se tomó la base de datos. De acuerdo a cómo entiendo que se tomó la base de datos, lo que hacían los estudiantes era que simplemente ubicaban las intersecciones de acuerdo a un mapa y los ubicaban en una zona específica, en un barrio, en una zona SID y los nombres de la intersección, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta intersección sería de esta calle de esta vía y de esta otra vía, y le ponían el nombre de la vía y de esta otra vía y decían, listo, esa es la intersección. Eso genera varios problemas. ¿Por qué? Porque si nuestro interés principal es la de hallar una dirección, tenemos que tener en cuenta de cómo se dan o cómo se entienden las direcciones en Medellín. Y en Medellín generalmente las direcciones son el nombre de la calle, de la vía en la cual se encuentra la entrada de la casa. Entonces, por ejemplo, en este caso sería esta la calle 44A. Y luego se pone esta otra caracterización de la otra vía, que sería como el consecutivo de la vía anterior con la cual se intersecta esa otra vía. Entonces, por ejemplo, sabemos que esta
podría ser esta o esta podría ser la calle 79. ¿Cómo podríamos saber cuál de las dos es? Pues sabiendo hacia dónde aumenta o disminuye, ¿cierto? Básicamente así se dan las direcciones en Medellín. ¿Qué sucede? Que como lo que se puso a hacer los estudiantes es poner intersecciones. Hay casos en los cuales hay tres intersecciones en un mismo punto. Por ejemplo, en una glorieta, ¿cierto? Entonces, digamos, si ellos veían esta intersección, entonces en la glorieta se pueden intersectar dos calles, pero se pueden intersectar también tres, ¿cierto? Y es lo que sucede. En general se observa que hay incluso intersecciones de tres calles en la base de datos que ustedes me dieron. Además, ese no es el único problema. Al parecer, mientras lo hacían, no hicieron absolutamente todas las intersecciones. Por ejemplo, esta dirección no se puede hallar, ¿cierto? Y el problema es que esta es la base de datos que tiene el municipio, que es para hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta no es mi dirección se llama diagonal 70, es la diagonal 79A con número 76289, ¿cierto? Entonces uno le da clic aquí en buscar y esta es mi casa, ¿cierto? Entonces esperamos que cargue un momentico. Esta es mi casa. Aquí. Ahí vivo en esa unidad. ¿Qué sucede? Esta es la diagonal 79, ¿cierto? Que sería la 80. La 80 se vuelve la diagonal 79. Más o menos por la facultad de Minas, por aquí más o menos. Esta es la diagonal 79 y esta es la diagonal 79A. ¿Qué sucede? Si fuéramos estrictos, entonces, por ejemplo, lo que debieran haber hecho los estudiantes es decir que aquí había una intersección entre la diagonal 79A y esta diagonal que es la diagonal 79. Perdón, la diagonal 79 y la diagonal 79 aquí, ¿cierto? Entonces uno esperaría, bueno, de acuerdo a esa información, cómo debería ir la dirección de mi casa. Entonces, la entrada de mi casa está por aquí. Entonces debería ser diagonal 79A, vemos que se cumple, con la intersección de con qué se intersecta. Pues se intersecta aquí con esta diagonal 79A y por aquí con esta calle 77, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que esta es la calle 77, esta es la diagonal 79A y aquí dice número 76. Pero si esta calle nunca se intersecta, si esta vía nunca se intersecta con ninguna de esas dos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que hay ciertas reglas de prioridad en cómo se nomenclan las direcciones en Medellín. Y en general, esto debe ser solo una calle. O sea, es decir, el número debe ser, en general suele suceder que es una calle. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a mi base de datos, por ejemplo, a la base de datos que toman los estudiantes, mi dirección no se puede encontrar. Entonces, ¿cómo sucede esta? Resulta que estas bases de datos siguen un procedimiento general, es decir, de intersecciones y de cómo se ponen las direcciones en Medellín, pero saben que no todas las direcciones cumplen esas reglas. Entonces, como ellos tienen una base de datos que pues tiene direcciones de múltiples sitios y sabe dónde están ubicadas, es decir, ellos saben, por ejemplo, dónde en Medellín está ubicada mi dirección. Entonces ellos tienen primero una base de datos de casos especiales, donde aparecen ciertas direcciones que no cumplen un algoritmo, que no cumplen con las reglas generales de cómo se nomenclan las direcciones. Y cuando uno copia, por ejemplo, esta dirección, primero él busca en esa base de datos de casos especiales a ver si se encuentra. Y pues simplemente ya luego la ubica en el mapa de acuerdo a las coordenadas. Luego, si no están en los casos especiales, utiliza el algoritmo general y pues intenta encontrar esa dirección. ¿Cierto? O sea, el problema de las direcciones es un problema muy complicado porque en Medellín las reglas son, primero que nada, la ciudad no tiene una forma rectangular, cuadriculada, ¿cierto? En muchas de sus zonas y eso genera problemas. Además, nosotros usamos una nomenclatura rara que es usar diagonales, transversales, circulares. Eso también es complicado. Entonces todas esas reglas hacen que una generalización de las reglas de las direcciones sea muy complicado. Pero sabemos que nuestro objetivo, como había dicho, es encontrar la zona SID. Entonces, por eso el algoritmo, el software, lo que tiene es esto. Entonces, cuando tú le das clic aquí en F5, te aparece primero pues el encuestador, ¿cierto? Se pone el nombre del encuestador, el lugar, comenzar encuesta y aparece este formulario, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que primero se debe seleccionar el municipio donde se encuentra la dirección, la comuna, digamos en mi caso sería Robledo, y el barrio, que yo creo que es La Pilarica, puede no ser. Entonces, digamos, vamos a intentar poner mi dirección. Entonces, mi dirección sería
diagonal 79. Las direcciones o nombres tienen vías, se pone espacio y la letra, puede ser en mayúscula o minúscula. Y con la calle 76 le damos verificar dirección de origen y nos aparece que no fue encontrada, ¿cierto? Como esto va a ser algo que va a suceder muy a menudo mientras se realizan las encuestas, basados en esto y basados en la base de datos que tenemos, yo puse este botón que nos da buscar las posibles direcciones que existen en esta configuración de municipio, comuna y barrio. Y son estas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo sé, ¿y para qué sirve esto? Para intentar encontrar una que se parezca a esa en específico. Entonces, por ejemplo, esta aparece la calle 77E con la diagonal 79A. Esta es muy similar, ¿cierto? Entonces es posible que esté organizada en la misma zona CIT. Entonces pondríamos esta. Entonces, calle 77E con la diagonal 79A y le damos verificar dirección y nos dice, fue encontrada y su código CIT es 163. Y eso es en general como los encuestadores harían esto. ¿Por qué? Porque como ya dije, hacer un algoritmo que sea capaz de ubicar perfectamente todas esas direcciones requiere una base de datos mucho más complicada, cara y extensa que la que ya obtuvimos. Entonces, dado la limitación de la base de datos que se encuentra, pues esta fue la mejor idea que puede ocurrir sobre cómo intentar construir o obtener esas zonas SIDS. Bueno, de acuerdo a lo que me envió Laura, pues aquí serían algunas preguntas. Lo importante de la encuesta es que nos permitiría saber la hora, la fecha y la duración de cada encuesta. Entonces, con base a esos datos, además de que primero que nada ya estarían digitalizados, con base a esos datos se puede saber, por ejemplo, si hay encuestas que están fuera de lo normal, no estén fuera de lo normal de acuerdo a su duración, saber, por ejemplo, un encuestador cuántas encuestas hizo, cuántas de esas encuestas, cuánto es el promedio de las encuestas en general, por ejemplo, si uno observa dónde se realizaron esas encuestas, y con todos esos datos se pueden realizar estudios para verificar, por ejemplo, si una encuesta estuvo bien hecha o no estuvo bien hecha, para, por ejemplo, poder considerarla como valuable y si se puede usar para el estudio en sí, ¿cierto? Aquí básicamente se conserva el formato que Laura me envió, las personas escogen pues el nombre, las diferentes preguntas que ella obtuvo, que ella me envió, y simplemente el objetivo sería como caracterizar cada individuo con esa encuesta. Lo que seguiría ahora es cuando ustedes sean capaces o terminen los casos, ¿cierto? Los casos de estudio, aquí habría un botón donde se empezaría a mostrar los diferentes casos posibles a las personas y ellos elegirían el caso que más les gusta, que más les guste, basado por ejemplo en que sería otro formulario donde se empezarían a mostrar las imágenes, ¿cierto?, de los diferentes casos con las diferentes condiciones. Yo lo que me gustaría a mí hacer sería que, por ejemplo, los diferentes casos y direcciones, los diferentes casos aparezcan de forma aleatoria para intentar hacer que la forma en cómo se les muestran al individuo no sea, no sea un factor en su selección, ¿cierto? Para intentar evitar que precisamente que la forma como distribuimos las opciones afecten la elección del individuo sobre cuál le llama más la atención. Pues eso sí es necesario o no es necesario. Y básicamente sería eso.